Hola, mi nombre es Natalia Ojeda, soy autista de detección tardía en la adultez. Además de eso, soy psicóloga clínica y hoy les vengo a contar un poco sobre mi historia y el camino recorrido para llegar a la identificación autista. Y espero que ojalá esta historia les sirva a otras personas para poder sentirse identificadas y busquen también quizás su evaluación, diagnóstico y detección autista, porque realmente creo que es algo muy importante de conseguir. Muchas personas piensan que no tiene mucho sentido buscar la identificación autista en la adultez, pero en mi experiencia ha sido algo terapéutico y creo que realmente vale la pena. Así que aquí les voy a contar un poquito sobre todo lo que ocurrió en este transcurso. Bueno, partiendo desde mis inicios, yo soy chilena, nací en Santiago, vengo de una familia de clase media, donde como la mayoría de las familias de mi país no se daba mucha importancia a la salud, mucho menos la salud mental. Y es por eso que muchas de mis necesidades como persona autista nunca fueron cubiertas y tampoco bien interpretadas, por decirlo de alguna manera. En palabras simples, nunca nadie se dio cuenta de que yo era autista. No había ningún otro familiar, ni de línea paterna, ni de línea materna, que tuviese la identificación diagnóstica hasta que llegué yo. Así que de una u otra manera era difícil para mi familia o las personas a mi alrededor sospechar que yo podía ser una persona neurodivergente, pensando también que nací en el 86 y en esa década, ¿cierto? Cuando yo estaba en mi infancia o en mi adolescencia, se sabía muchísimo menos de lo que se sabe hoy respecto de autismo y neurodivergencias, así que la verdad es que no teníamos quizás muchas alternativas como para saber realmente qué es lo que sucedía conmigo. Como todas las familias de clase media, yo creo que todos pasamos por altos y bajos, algunos momentos buenos y malos, y también yo como una persona autista sin identificación diagnóstica, también viví malos tratos y traumas que desde mi punto de vista se podrían haber evitado si es que hubiese tenido una identificación diagnóstica y un apoyo para mis necesidades. Por eso es que desde que me di cuenta de que era autista y me di cuenta de todo el tiempo que perdí, es que decidí dedicarme a divulgar sobre autismo en primera persona y que así ojalá mi historia pueda resonar con otros y puedan recibir su identificación diagnóstica, ojalá lo antes posible. Bueno, en mi primera infancia y adolescencia la verdad es que no tuve mucho acercamiento con la salud ni la salud mental hasta que tuve 16 años y le tuve que rogar y pedir mucho, por favor, a mi mamá que me llevara a la psicóloga, porque básicamente estaba buscando a alguien que pudiese mediar entre ambas. Me costaba muchísimo comunicarme con ella y estaba buscando algún tipo de arbitraje o traducción que le pudiese explicar a mi mamá lo que a mí me estaba pasando y que ella pudiese entenderlo. Eh, Obviamente ahora me doy cuenta de que eso tiene que ver con que yo soy autista, mi madre no lo era y por lo tanto teníamos bastantes problemas en la comunicación. Y así partió mi camino de autoconocimiento, de desarrollo personal a los 16 años. Estuve harto tiempo en terapia psicológica, aprendí bastante, pero la verdad es que no obtuve todas las respuestas que yo estaba buscando porque yo sabía que había algo más allá que me provocaba quizás los conflictos, problemas que estaba teniendo en esa época de mi vida. Obviamente cuando lo conversaba con otras personas, nadie me entendía o nadie me creía o me llamaban exagerada, porque básicamente lo tenía todo, pero yo lo estaba pasando muy mal. Y la verdad es que siempre, desde muy pequeña, me sentí muy, muy distinta, diferente, no perteneciente a ningún grupo, ni en la familia, ni en el colegio, ni en la universidad, mucho menos en el trabajo.
La verdad es que esa fue una sensación que me ha acompañado toda mi vida. Y es por eso que seguí siempre buscando apoyo psicológico en determinados momentos de mi historia. Esa primera oportunidad que les comentaba a mis 16 años como adolescente, y luego a los 21 años cuando falleció mi mamá, que falleció de un cáncer. Y en ese momento me trataron por el duelo, obviamente, y por la depresión, pero tampoco se indagó más allá. Y eso fue lo que pude observar que se repitió en toda mi vida adulta, la verdad. En todos los procesos psicológicos en los que estuve y cuando me derivaron a médico psiquiatra también, la constante era esa. Los profesionales se quedaban como en la punta del iceberg, en los síntomas de ansiedad, estrés o depresión que pudiese estar expresando, pero sin profundizar en qué es lo que estaba provocando esa sensación tan grande de eh, insatisfacción. Eh, y bueno, la verdad es que seguí mi vida como todos, cumpliendo con el deber ser de estudiar, trabajar, etcétera, etcétera, eh, con dificultades, la verdad, pero pude terminar mi carrera universitaria y trabajar 10 años en el servicio público como psicóloga clínica, pero en ese periodo de mi vida fue cuando lo pasé más mal. Dice el DSM, que es el manual diagnóstico en el que podemos evaluar, ¿cierto?, los criterios de autismo, que muchas veces las dificultades son más fácilmente observables cuando las demandas son más altas de lo que uno puede entregar, por decirlo de alguna manera. Y para mí ese momento de la vida fue cuando entré al mundo laboral, cuando entré a trabajar y me tuve que someter al estrés, el ritmo del trabajo en salud, en el servicio público y a encontrarme con algunas barreras del ambiente y de la sociedad, fue que lo empecé a pasar cada vez más mal. Y cuando cumplí 30 años, caí en una depresión profunda, muy grave, muy severa, y empecé nuevamente un tratamiento en el que otra vez, al igual que todas las veces anteriores, los profesionales que me atendieron se quedaron con la punta del iceberg, con el estrés, la ansiedad y la depresión, que entre paréntesis, lamentablemente es algo que ocurre mucho más común de lo que nosotros quisiéramos, especialmente en personas asignadas como mujeres al nacer, y no así a las personas asignadas como hombres. Pero bueno, eso es un poco del sesgo de género que también dificulta el diagnóstico y la detección finalmente de identidades autistas. Desde ese punto de vista, estuve en tratamiento por una depresión severa por 6 años, eh, pero en realidad nunca me sentí mejor, nunca noté una mejoría, no sentía que la medicación me ayudara realmente y seguía sintiéndome insatisfecha y pensando que había algo más detrás, que había algún otro motivo por el cual yo caía constantemente en estos episodios depresivos. Y la verdad es que me costó mucho que los profesionales con los que me atendía en ese momento pudiesen entender. No sé si era yo la que no estaba logrando transmitir el mensaje o ellos quienes no estaban logrando ver más allá de la punta del iceberg, como yo les decía. Y finalmente, después de mucho insistir, le dije a mi doctor de esa época que yo había estado estudiando muchísimo, que yo pensaba que no era solamente una depresión y que yo pensaba que era autista. Y la verdad es que me costó bastante decírselo, pese a que había estudiado muchísimo y que tenía todos mis argumentos para poder como comprobarle de manera certera de que lo que estaba diciendo era real.
fue bastante difícil justamente por la respuesta que tuve, que fue la típica, lamentablemente, respuesta de, pero ¿cómo se te ocurre que vas a ser artista si tú eres una mujer adulta, miras a los ojos, estudiaste, eres psicóloga, estás casada, etcétera, etcétera, y un sinfín de prejuicios y estereotipos por los cuales para él era incompatible el diagnóstico de autismo con mi persona. Y la verdad es que luego de ese primer encuentro quedé bastante decepcionada, pero me hizo dudar igual, me hizo dudar de pensar, a lo mejor estoy equivocada, a lo mejor realmente no soy autista y quizás es otra cosa, o no sé, confío en mi doctor. Pero algo me hizo seguir investigando, seguir leyendo, seguir estudiando, así que cuando me tocó ir al control siguiente, un mes después, volví con mis argumentos, con todos mis criterios diagnósticos de manual y le expliqué al doctor de nuevo que yo pensaba que era autista y esta vez ya molesta le dije, si usted no es especialista en el tema y no sabe sobre esto, no me diga que no y derívame con un especialista. Averigüe entre sus colegas y mándeme donde alguien que realmente me pueda ayudar. Y así fue. Lamentablemente sí, hay muy pocos especialistas, especialmente en autismo, en adultos, más encima en mujeres, que no quiero decir que haya autismo femenino o masculino, sino que obviamente el sesgo de género no ayuda. Así que si bien la ayuda llegó, igual se demoró bastante. Luego de estos 6 años en tratamiento sin buenos resultados, tuve que esperar 6 meses para poder obtener mi evaluación completa con todo lo que ello implica, entrevista clínica, entrevista a mi pareja, evaluación con instrumentos, con psicólogo, con terapeuta ocupacional, etcétera, etcétera, hasta que se confirma mi identificación diagnóstica de autismo en diciembre del año 2022, si no me equivoco. Y si bien es algo que yo estaba buscando y que yo esperaba, al principio no me la creía, era bastante raro, porque obviamente a uno le pega el síndrome del impostor y caes también de repente en estos cuestionamientos que hace la gente debido a los prejuicios y estereotipos que hay respecto del autismo, pero en gran parte, si bien me costaba creérmelo, aunque yo lo había buscado, me trajo un gran alivio. Como les decía en un comienzo, creo yo que la identificación autista es terapéutica, creo que salva vidas y por eso es que hago lo que hago. La vida es un gran misterio, está llena de incertidumbres, está llena de dobles sentidos, sarcasmos, inferencias, asunciones, etcétera, etcétera, y de repente estar solo, sola en un mundo en el que no entiendes cuáles son las reglas del juego, es muy difícil. Y por eso muchas personas autistas terminan haciéndose daño o terminan recurriendo al abuso de sustancias para poder lidiar con la vida y con estas dificultades y diferencias que tenemos en el día a día. Porque si bien entendemos hoy que el autismo no es una enfermedad, sí es una discapacidad. Es una discapacidad social dinámica justamente por los estereotipos, los prejuicios y las barreras que pone la sociedad para las personas que divergemos de la norma, para quienes no vamos acorde a lo típico, ya sea autista u otra neurodivergencia. Porque si bien de a poco se está tratando de que se vuelva una sociedad más inclusiva, la verdad es que no es tal, ¿cierto? Y muchas veces la inclusión se piensa más bien desde lo físico
y no tanto desde lo mental, psicológico, dinámico, como puede ser, por ejemplo, el autismo. Creo que es muy importante desmitificar el autismo, desmitificar la palabra, dejar de pensar en el autismo o autista como una mala palabra o como un insulto y comenzar a comprenderlo como lo que realmente es: un neurotipo diverso, un cerebro que funciona distinto y que no tiene nada de malo en realidad, simplemente somos diferentes, así como muchas otras cosas en la vida, así como la naturaleza en su biodiversidad tiene tantas infinitas especies, como nosotros no íbamos a ser también distintos, porque íbamos a ser todos iguales. Y así como hoy entendemos que el autismo es un neurotipo diverso, o la atención divergente, o la dislexia, o qué sé yo, puede que haya muchas otras más todavía que no hemos conocido, que no hemos estudiado. Tenemos que pensar que el cerebro humano es muy, muy, muy complejo y lo poco que sabemos de él no deja de sorprendernos y todavía vamos a seguir aprendiendo cada vez más, especialmente con los avances de la tecnología. Y, y con esto quiero volver un poquito atrás en lo que les comentaba antes. Mi camino de identificación, de autoconocimiento y de autorreconocimiento como una mujer autista comenzó activamente a los 16 y pude llegar a una respuesta 20 años después cuando cumplí 36. Pero la verdad es que es algo que comienza desde que nacimos, porque uno nace, vive y muere autista. Y como les decía, nacemos en este mundo en el que las reglas pareciesen implícitas, pero la verdad es que para nosotros son muy complejas y vivir tratando de averiguar cuáles son y no cometer errores en el camino es muy estresante. Nos hace vivir en un estado de constante alerta y estar constantemente ansiosos, estresados, y cómo eso no nos va a llevar a la depresión. O sea, era obvio que yo iba a estar deprimida cuando consulté la primera vez en salud mental, pero mi llamado a los colegas de la psicología, de la salud mental, a los médicos, es que no se queden solamente con la superficie, que no se queden solamente con lo que ven desde afuera, que indaguen, que pregunten, que hagan buenas entrevistas, que se actualicen, que tengan la humildad de reconocer cuando quizás un tema o un caso es demasiado para uno y derivarlo donde una persona que tenga más herramientas y realmente pueda ser de ayuda para el consultante que tiene en el frente, porque yo muchas veces me he cuestionado y pensaba, ¿qué habría pasado si yo no hubiese sido psicóloga y yo le hubiese creído a mi psiquiatra cuando me dijo que era imposible que yo fuese autista? Probablemente seguiría tomando medicamentos que no me corresponden, que no me hacían bien, y probablemente seguiría en una profunda depresión. Y creo que eso lamentablemente ocurre más de lo que quisiéramos. Muchos consultantes que atiendo hoy, adultos autistas identificados tardíamente, han sufrido muchos malos tratos de parte de profesionales de la salud debido a esta falta de humildad, falta de conocimiento, falta de actualización y falta de empatía. Y llegan a mi consulta muy violentados y traumados por las cosas que de repente algunos colegas, quizás sin malas intenciones, les dicen. Y como les comentaba en un inicio, toda esa experiencia que yo viví y lo difícil que costó el conseguir la confirmación de mi autodiagnóstico fue lo que me motivó a abrir mis redes sociales y empezar a divulgar sobre autismo en primera persona,
para que ojalá mis colegas también pudiesen aprender de mi experiencia y otras personas autistas también pudiesen aprender de lo que yo viví y sepan qué buscar, qué no buscar, qué preguntar, qué no, porque es un camino muy, muy duro, muy solitario, y creo que hace falta eh, que tengan esta pequeña orientación de alguien que ya pasó por lo mismo. Y ese se volvió un propósito en un momento muy difícil de mi vida. De una u otra manera, pienso que mi experiencia, por dolorosa que sea, puede servir y ser de utilidad para otras personas, profesionales de la salud o personas autistas que aún no pueden recibir su confirmación diagnóstica. Y ese es un propósito hoy para mí. Estoy emocionada porque es un tema bastante sensible. No es fácil hablar de esto y tampoco es fácil resumirlo. La verdad es que yo no quise preparar nada, no quise puntear ninguna especie de guión porque quería que fuese esto lo más natural posible y lo menos enmascarado posible también, porque claro, yo divulgo en mis redes sociales, hago videos, pero todo eso está súper pensado, editado, y son pocas las oportunidades en las que tengo en que las personas pueden verme como realmente soy. Y por eso quise improvisar un poco lo que les quería contar hoy día y contarles esta historia desde lo más profundo de mi ser, sin ningún tipo de filtro. Es difícil el duelo después del diagnóstico, es difícil incorporar la identificación autista a la identidad, ya sea que lo hayas buscado como yo o que te haya llegado de otra persona, como le ocurre a otras personas adultas autistas que a lo mejor reciben su identificación luego de el diagnóstico de sus hijos, por ejemplo. Eh, Aunque lo hayas buscado o no, yo creo que siempre es difícil el duelo. Y no por ser autista, no me malinterpreten, no duelo el ser autista, sino todos los años que perdí sin saberlo. Y todas esas experiencias negativas que a lo mejor me podría haber evitado si lo hubiese sabido o si hubiese tenido el apoyo que necesitaba. Yo creo que ese es el duelo más difícil. Pero en general, como les comentaba en un inicio, la identificación autista para mí es muy terapéutica, beneficiosa y necesaria, y por eso creo que es muy importante que todas las personas que estamos trabajando hoy en divulgar sobre autismo, estudiar autismo, enseñarlo a otros profesionales de la salud o de la educación, lo sigamos haciendo para subsanar esa deuda importante que tenemos con una generación de adultos autistas que hoy somos los que estamos dando cara en redes, recibiendo hate y malos tratos, con la esperanza de que las futuras generaciones eh, lo tengan mucho más normalizado y no sufran las malas experiencias que nosotros tuvimos que vivir. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, obviamente desde que comencé a estudiar autismo,
se transformó en mi interés profundo, en uno de mis intereses profundos. Siempre había sido uno de mis intereses profundos la psicología. Ahora entiendo que tenía relación con que el mundo era un gran misterio para mí y la única forma que encontré para tratar de entender lo que ocurría a mi alrededor era estudiar psicología. Y luego de que la estudié y me pude desarrollar como profesional, seguía con mucha incertidumbre y eso fue lo que me llevó a comenzar a estudiar sobre el autismo, que es hoy uno de mis intereses profundos más activos. Y desde entonces he estado especializándome para poder acompañar a otras personas adultas autistas que están recibiendo su identificación diagnóstica de manera tardía, para que lleguen al autoconocimiento y autorreconocimiento autista terapéutico del que tanto les hablo, que yo creo que realmente eh, desde ese punto de vista puede cambiar dramáticamente la calidad de vida de una persona, porque nuestra vida sigue siendo igual. No es que cambie algo concretamente después de saber que somos autistas, pero la forma de verlo y de entenderlo todo es lo que cambia y mejora realmente la calidad de vida, especialmente si es que tenemos la fortuna o el privilegio de tener una red de apoyo activa, que esté dispuesta a aprender, que esté dispuesta a hacer acomodaciones y adecuaciones según nuestras necesidades y que estén en el fondo dispuestos a aprender con nosotros porque también estamos aprendiendo. Yo recibí mi diagnóstico el 2021, diciembre del 2021, pero sigo aprendiendo todos los días con lo que estudio, con lo que leo, con lo que veo de mis consultantes, y así yo creo que ojalá un tiempo más adelante sepamos mucho más de autismo de lo que sabemos hoy y podamos entender mucho más de cómo funcionan esas hermosas mentes neurodivergentes que tienen también características tan positivas. Y tampoco quiero romantizar ni el autismo ni las neurodivergencias, pero dejemos de estar en los extremos. No tiene por qué ser tampoco algo malo ni algo traumático, si es que lo entendemos como lo que es y aprendemos a vivir con eso como otra condición de vida. Y yo creo que ese es un camino que toma tiempo. Claramente no lo tengo todo resuelto, estoy aprendiendo en conjunto con todos los que están viendo esto quizás. Y bueno, en realidad como todos, yo creo que todas las personas, independiente de nuestro neurotipo, aprendemos día a día. Nunca dejamos de aprender y esa es una de las cosas lindas que tiene la vida y los misterios del universo, que son mucho más interesantes cuando uno es autista y tiene estos hiperfocos que tienen resultados tan bonitos y tan valiosos, en este caso para mí. ¿Qué más les puedo contar? Antes de mi diagnóstico, yo no conocía a nadie que tuviese su diagnóstico de autismo oficial. Tampoco conocía a nadie que tuviese siquiera una sospecha. Y creo que eso ha sido lo más bonito de la detección y de haber encontrado mi identidad autista. El haber podido, a partir de ello, conocer a otras personas autistas. No solamente en Chile, sino que también a través de redes sociales en todas partes del mundo, y sentirme por fin identificada, reflejada, comprendida y no juzgada por otras personas. Y creo que eso es una de las cosas más valiosas que tiene la comunidad autista, que es una comunidad muy amorosa y muy generosa desde ese punto de vista. Y creo que esa es una de las virtudes también de la detección,
diagnóstica de autismo, el poder entenderse a uno mismo como persona autista, pero también dentro de una comunidad, el por fin entender de que no eres solo tú quien tiene esas dificultades o desafíos, sino que hay otras personas como tú que pueden tener las mismas, similares, más o menos, pero, pero que en realidad sirve de mucho poder sentirse parte de, de una comunidad, como lo es la comunidad autista. Bueno, espero que esta historia les haya servido, ya sea que sean personas autistas, familiares de autistas, profesionales de la salud o de la educación. De verdad espero que esta historia sirva para darle luz al camino de otras personas que aún no encuentran respuesta y para seguir desmitificando el autismo y las neurodivergencias. Eso, muchas gracias.